Bien, y para profundizar en este proyecto que endurece sanciones para menores infractores, ya nos acompaña Jorge Fiol, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, a quien saludamos. Muy buenas tardes, gusto de saludarle, Jorge. Buenas tardes, Ricardo. Un gusto saludarlos a todos y muchas gracias por la invitación. Jorge, para comenzar en el tema, ¿qué cambia concretamente este proyecto respecto al actual sistema de responsabilidad penal adolescente? Ya, a ver, para empezar, este proyecto ingresa hace ya unos años, 2022, si no me falla la memoria, y efectivamente la ley de responsabilidad penal adolescente siempre tiene proyectos de ley que quieren modificarle. Es un tema bastante, ¿verdad?, que sabemos que genera, no hay un consenso en la sociedad. Y lo que busca principalmente es que ciertos delitos graves, ¿verdad?, o de mayor connotación, tengan sanciones, ¿verdad?, que no sean las actuales. O sea, para entender un adolescente hay que tener claro que hay dos rangos etarios que señala la ley. Uno es las personas mayores de 14 y menores de 16, y los otros son mayores de 16 y menores de 18. Y en esos casos hay límites máximos a las sanciones privativas de libertad. Una persona que es menor de 16 y mayor de 14 al momento de la comisión del ilícito no puede ser condenada a una sanción que sea superior a 5 años. Y en el caso del adolescente mayor de 16 y menor de 18, no puede ser condenado a una sanción privativa de libertad que sea superior a 10 años. Entonces, en general, el proyecto busca modificar estos límites y establecer, ¿verdad?, en caso, por ejemplo, que el adolescente no quede sujeto a la medida cautelar de internación provisoria al momento del control de detención, ¿verdad?, que se pueda presentar un recurso de apelación de manera verbal y que se mantenga privado de libertad hasta que se resuelva ese recurso, que ha sido una de las grandes discusiones que desde el punto de vista procesal ha existido desde la entrada en vigencia de la ley 20.084. Pero en síntesis, da cuenta, ¿verdad?, de una mayor posibilidad, ¿verdad?, de privación de libertad y de una mayor extensión de esta privación de libertad. Jorge, aquí hay un debate de fondo. Quienes impulsan esta iniciativa hablan derechamente de impunidad. ¿Comparte usted este diagnóstico? ¿Qué tan distinto es hoy el tratamiento judicial de un menor de edad respecto a un adulto cuando estamos hablando de delitos violentos? A ver, yo creo que es errada la figura de que exista una impunidad propiamente tal. ¿Ya? Lo que pasa es que evidentemente yo creo que hay ciertos delitos que quedan de repente un poco en un limbo. Más que limbo, de repente hay ciertos delitos que para un adulto normalmente puede que esa persona quede privada de libertad y para un adolescente puede que no. Y me refiero principalmente a las figuras básicas de robo. Robo con intimidación, robo con violencia, robo en lugar habitado, ¿verdad? Son ilícitos que para un adulto la privación de libertad es prácticamente segura, ¿verdad? O es muy elevada. Y para los adolescentes normalmente no es tan segura que quede privado de libertad. Yo creo que ahí va una creencia social de que en definitiva existiría cierta impunidad, pero evidentemente es una creencia que es equivocada. La verdad del día, el hecho de que una persona quede privada de libertad como medida cautelar, ¿verdad? No es el término claramente el proceso penal, sino que evidentemente el término del proceso penal, ¿verdad?, termina, valga la redundancia, con un juicio. Y ahí evidentemente se va a ver la naturaleza, ¿verdad?, en este caso de la pena que se le imponga, si es que evidentemente termina condenado en un juicio. Entonces yo creo que hay un discurso ahí que se ha ido acaparando en las últimas décadas, ¿verdad? No hay que olvidar que nuestra ley de responsabilidad penal adolescente lleva prácticamente el próximo año a cumplir 20 años en vigencia. La ley de responsabilidad penal adolescente fue un cambio trascendental al sistema tutelar que teníamos antes, ¿verdad? No sé si se acordará, el sistema con el juez del crimen y con el famoso juez de menores, ¿verdad? Que eso evidentemente, ese sistema vulneraba diversas garantías, no solo constitucionales, sino contempladas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, la ley efectivamente fue un avance. Yo personalmente creo, y que me he dedicado harto a esta temática y he escrito libros y he intervenido con adolescentes, yo creo que hay un problema en la intervención. Yo creo que ahí hay un gran problema. O sea, tratar de enfocarse en adolescentes que son constantes usuarios del sistema. Porque el adolescente que pasa, ¿verdad?, por una causa y que se reinserta y que nos vuelve a pasar por el sistema penal, yo creo que ese es uno de los grandes logros. El problema está que hay un núcleo duro de adolescentes que ingresa al sistema penal, se termina su causa y vuelve a ingresar. Y obviamente eso llega hasta un momento en que ese adolescente pasa a ser adulto.
y ahí sigue con una carrera delictiva de adulto. Entonces, yo creo que hay un gran problema del Estado, ha estado muy al debe respecto a una intervención efectiva en ese núcleo duro de adolescentes. Estamos conversando con Jorge Fiol, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra. Jorge, uno de los argumentos que muchos adolescentes que participan de delitos graves vuelven rápidamente a incurrir en delitos. ¿Eso efectivamente ocurre? ¿Endurecer las sanciones tiene evidencia de efectividad en disminuir la reincidencia juvenil o no necesariamente? La verdad es que no existe una evidencia que diga que endurecer las sanciones tiendan un efecto de evitar la reincidencia de adolescentes. Por el contrario, si uno ve, bueno, acá hay opinión en distintos ámbitos, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, tomar el caso de Estados Unidos, que no es un referente a mi juicio, porque ni siquiera ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño. En Estados Unidos tiene una forma mucho más drástica, ¿verdad?, respecto del castigo de adolescentes. Incluso en algunos estados, ¿verdad?, son castigados como adultos, independiente de que evidentemente sean menor de edad. Uno ve el caso, por ejemplo, países europeos, los países europeos tienen una edad de responsabilidad penal bastante similar al de nosotros. Y uno ve en general, Latinoamérica también tenemos un sistema que es bastante similar a los rangos de la edad. Entonces, o disminuir la edad, ¿verdad?, o aumentar las sanciones, creo que no es en definitiva una solución en estos casos, sino que vuelvo sobre el mismo argumento. Yo creo que siempre ha estado muy al debe la intervención muchas veces efectiva. También hay que tratar, ¿verdad?, que los adolescentes entiendan de sí mismos que efectivamente el camino delictual no es un camino para seguir adelante, ¿verdad?, con su vida, porque al final del día eso muchas veces es o uno ve el reflejo que genera esa situación, esa cultura. Esto está estudiado desde el punto de vista criminológico hace varias décadas, ¿verdad? Las subculturas delictivas, la teoría de la asociación diferencial. Cuando el joven, ¿verdad?, se considera como parte de una contracultura. Y esa contracultura, cómo él se relaciona muchas veces con la sociedad, termina llevándolo por un camino delictivo. Yo creo que ahí hay un enfoque que se tiene que dar, la intervención y tratar de sacarlos esa creencia, ¿verdad?, de que el camino delictivo puede ser una solución a sus problemas. Más que endurecer, yo creo que endurecer al final no ha llevado a un cambio en general, o no hay ninguna estudios científicos que vayan en ese sentido. Si uno incluso ve los datos estadísticos oficiales de nuestro país, íbamos en una tendencia hacia la baja respecto de los delitos cometidos por adolescentes. Ahora esa tendencia empezó a subir ya desde el 2024. Podrán haber distintos factores, ¿verdad? Yo creo que es para otra conversación un poco más larga ver por qué empezó a subir. Pero evidentemente si uno ve desde la entrada en vigencia de la ley 20.084, la cantidad de causas iba disminuyendo, lo que hace que eso es un argumento totalmente en contrario, ¿verdad?, respecto de lo que muchas veces señalan, ¿verdad?, el poder legislativo en el sentido. Jorge, finalmente, ¿usted cree que este proyecto apunta a resolver un problema estructural o responde principalmente a una presión social por mayor seguridad? Honestamente creo que como está en este momento el proyecto, y obviamente usted sabe, ¿verdad?, que en la tramitación se le pueden cambiar cosas, pero yo creo que no viene a resolver un problema estructural. La verdad es que el Estado de Chile, no hay que olvidarnos que el 2023 se hizo una gran reforma a la ley 20.084 que fue coincidente con la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y que vino de alguna manera a ponerle lápida, ¿verdad?, al vilipendiado Servicio Nacional de Menores que estuvo vigente en nuestro país por más de 45 46 años. O sea, por un lado tenemos un Estado que está invirtiendo en cambiar una institución dedicada a la reinserción social, y por el otro lado tenemos el mismo Estado que quiere propulsar leyes que haya mayor castigo. O sea, la verdad no se entiende esa dinámica estatal, ¿verdad?, de implementar mayor castigo, mayor represión respecto al adolescente. Evidentemente que siempre pueden haber casos que pueden ocurrir, ¿verdad?, de delitos graves, crímenes, evidentemente, pero no por casos en particulares. Lo que se ha demostrado, evidentemente, que no por casos particulares cada vez hay que cambiar la ley, sino que yo insisto en el punto que falta trabajo en materia de intervención del adolescente, de que al final del día
la consecuencia de esa conducta ilícita, entendida como pena, ¿verdad? Una sanción para adolescentes, esa consecuencia tienda a la efectiva reinserción social del adolescente. Yo creo que el sistema tiene que avanzar para allá, y eso es lo que sí se ha demostrado científicamente que tiene efectos al final del día. Lograr, por un lado, que ese sujeto que ya ingresó al sistema lo podamos sacar del sistema de manera que no vuelva a caer en el sistema, y por el otro lado también a los sujetos que no están en el sistema, tratar de evitar que caigan en el sistema. Por eso que muchas veces también se ha señalado, porque la típica discusión es, bueno, bajemos la edad, pongámosla en 12, 11, 10. Ese no es un problema. El problema es qué hacemos con los jóvenes de 13, 12, 11 para evitar que ingresen, ¿verdad?, al sistema penal, para evitar que a los 14 años estén delinquiendo. Y ahí yo creo que hay una gran deuda del Estado, y eso no es ahora. En general uno ve las políticas públicas desde hace más de 100 años de nuestro país y siempre han estado muy al debe en estas materias. Entonces, evidentemente, para su pregunta, yo creo que es más bien una política, ¿verdad?, o un proyecto de ley un poco que va en sentido de un populismo penal más que una efectiva herramienta en esta temática. Jorge, queremos agradecerte por este tiempo y por supuesto por aclararnos un poco más este tema. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Buenas tardes. Despedimos a Jorge Fiola, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, que estuvo con nosotros.